Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 1. Proverbios 1. Proverbios 1. Proverbios 1 del 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos pedirte que seas tú el que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, que quiere estorbar el desarrollo de ella. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. La meditación de esta tarde es beneficios de la sabiduría. Y es el propósito de los proverbios. Los proverbios eran comunes en todas las naciones del mundo antiguo. Por eso es que usted muchas veces oye hablar de un proverbio árabe, un proverbio chino, un proverbio griego, etc. Entonces, eran comunes. Pero lo que nos interesa son los proverbios que dejó el Señor en su palabra. Fíjese que el libro de los Salmos, en su mayor parte, fue escrito por el rey David. Y los proverbios, en su mayor parte, también fueron escritos por el rey Salomón, su hijo. ¿Y cuál es la diferencia entre el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios? Es que el libro de los Salmos es para una vida devocional. Quiere decir que para cuando yo deba de tener una vida devocional, tener un devocional es tomar un tiempo, normalmente en la mañana, si se puede a primera hora, y tener un momento de lectura, de adoración, de oración. Eso es un devocional. Normalmente cuando uno dice vamos a tener un pequeño devocional vamos a leer lo que se hace al principio del servicio. Una pequeña lectura, oración. Eso es. Pero fíjese que, entonces, los salmos son para una vida devocional y los proverbios nos sirven para una vida diaria. Los proverbios nos sirven para desarrollarnos y para enfrentar las situaciones que se nos presenten diariamente, donde en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en la casa, en la escuela, universidad, etcétera, en la sociedad, con nuestra familia. Son consejos para desarrollarnos diariamente. Entonces, ¿qué son los proverbios? Estoy tratando de dar como un pequeño introducción para que todos podamos entender cuáles son los beneficios de los proverbios. ¿Cuál es el beneficio de tener sabiduría? ¿Cuál es el beneficio de ser prudente en nuestras vidas? Entonces, los proverbios dan sugerencias prácticas. Oiga, dan sugerencias
prácticas. No nos están ordenando lo que debemos de hacer, pero sí nos sugieren algo práctico y eficaz para el día a día. Yo siempre digo que es una bendición si leyéramos un proverbio diario, porque allí, mire, nos va a ayudar y son consejos. Pero recuerde algo, no solo es leerlo por leerlo, sino es meditarlo. Entonces, este libro no solo es una colección, si podemos hablarlo, de dichos hogareños, contiene consejos espirituales profundos. Oiga, son consejos espirituales profundos. ¿De dónde? De las experiencias que Salomón había tenido. Y cuando podemos analizar la vida de Salomón, dice que lo tuvo todo. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos tenido todo? Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, nunca hemos tenido todo. Pero este hombre tuvo todo. Fíjese que tuvo hasta la oportunidad o la bendición de que el ángel del Señor se le presenta. Se le presenta el Señor y le dice, ¿qué quieres que te dé? Salomón económicamente tenía como para vivir 1, 2, 3, 5, 10 vidas. Económicamente tenía como para dejarle hasta sus bisnietos. Y viene él y le dice, dame sabiduría. Muchas veces se tiene sabiduría, pero no se tiene lo material. Y muchas veces se tiene lo material y no se tiene sabiduría. Pero en este caso, este hombre tuvo todo. Y a lo largo de los proverbios vemos ejemplos o consejos prácticos de lo que él hizo y de todas sus equivocaciones. Entonces fíjese que los proverbios están basados en los errores de un hombre sabio. ¿Cómo es posible que un hombre sabio se equivocó? Si normalmente el hombre sabio no se equivoca, el hombre sabio hace bien las cosas. Pero en este caso vemos que un hombre sabio se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque dio rienda suelta a todos sus deseos. Quiere decir que la rienda suelta a los deseos de nuestra alma supera aún la sabiduría que nosotros podamos tener y el conocimiento. Entonces, él hace una colección de consejos espirituales de su experiencia. Un proverbio es una frase corta y sabia. Un proverbio es algo fácil de aprender. Y el proverbio llama a una persona a actuar. No nos está diciendo, bueno, si tú quieres. No, dice, hazlo. Fíjese que en el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Entonces está poniendo ahí, mire que son cortos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos, de seguro no sabemos muchos proverbios, pero tal vez no la cita, ¿verdad? ¿Cuántos repetimos, aún cuando el necio calla es contado por sabio? Imagínese. La hormiga que no tiene capitán y no tiene gobierno, sino que se levanta. ¿Cuántos no sabemos proverbios? Que los ocupamos a diario, ¿verdad? O los deberíamos de ocupar a diario. Entonces, fíjese que si se da cuenta en los proverbios, no argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos, porque supone que usted y yo ya los tenemos. El libro de Proverbios se enfoca en Dios. Qué interesante. En su carácter, en sus obras y en sus bendiciones. Y nos dice cómo vivir en relación íntima con Él. Buscando la palabra, que era proverbio, viene de mashal, y es discurso o parábola. Pero fíjese que hay otros significados que me llamaron la atención. ¿Qué es un proverbio? Es la forma de Dios para gobernar nuestras vidas. Proverbio viene y dice también gobernar.
¿Para quién es el proverbio? Para usted y para mí. ¿Para qué es el proverbio? Para que los cumplamos. Entonces, si yo cumplo el proverbio, significa que yo estoy siendo o quiero ser gobernado por el Señor. También es dominar. ¿Dominar qué? Los proverbios no nos hablan respecto a dominar la lengua, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. También habla de apoderarse. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, que seas tú el que gobiernes en mí? Quiero hacer lo que tú dices, no lo que yo quiero. Eso es apoderarse y reinar. Ahora, quiero partir del versículo 7, aunque vamos a leer todos los demás, pero quiero partir del versículo 7. ¿Por qué? Porque fíjese que en el versículo 7 hay dos partes increíbles. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en otra versión dice, temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero fíjese, pero no dejemos de vista la segunda parte. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí, cuando habla de insensatos, habla de una persona que es, si lo conocemos como el sabelotodo. ¿Qué es una persona sabelotodo? Es una persona a la cual no se le puede enseñar. El sabelotodo es una persona que no está dispuesta a escuchar, porque ya lo sabe. Y es una de las personas más molestas. Es alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo. Cerrado a cualquier novedad. Se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Qué difícil es cuando uno se encuentra a alguien a mí me ha tocado que en algunas ocasiones me han preguntado algo y yo creyendo que me están preguntando porque tal vez la persona quiere saber respecto a eso, ¿verdad? Y entonces uno le dice, mire, fíjese que es esto y esto. Y en alguna ocasión alguien me ha dicho, no, está equivocado. Y uno dice así como, porque si usted tiene un poco de educación, o si tenemos un poco de educación, si usted no está de acuerdo con alguien, no, fíjese que yo entendía o yo creo de esta manera. Hay formas, ¿verdad? Pero un sabelotodo es alguien que tiene una opinión acerca de todo y que él tiene la razón. También cerrado a cualquier novedad y se niega a aprender. Salomón llama insensato a esta clase de individuo. Y nos dice en otra palabra, el sabelotodo no puede temer a Jehová. Porque no cumple ese propósito. ¿Cuál es? El ser enseñado. Entonces, cuando nosotros no nos dejamos enseñar por Dios, cuando nosotros no buscamos profundizar en su palabra, corremos el riesgo de volvernos un sabelotodo. En cambio, el predicador, el rey Salomón, nos aconseja de escuchar a otros, que seamos receptivos en el consejo de otros, sobre todo a los que lo conocen bien y que le pueden dar consejos valiosos. Lograr aprender de otros es de una de las razones más difíciles. ¿Por qué? Porque mire, fíjese, cada uno de nosotros tiene una experiencia en la vida, pero eso no significa que porque tenemos cierta experiencia en la vida vamos a tener la razón. Puede ser que la experiencia que usted tiene sea por las malas decisiones que ha tomado, pero puede ser que la otra persona tiene
sus experiencias, porque ha tomado buenas decisiones. Y son dos puntos de vista diferentes. Pero muchas veces nos podemos cerrar a que esta es mi experiencia, aunque nos ha ido mal, aunque nos han dado de golpe, pero nos podemos cerrar a hacer las cosas correctamente. Ahora, ya va a entender por qué he llegado a esto. Entonces recuerde una sola cosa: Dios sí lo sabe todo. Suficiente. Dios sí lo sabe todo. De ahí no hay nadie que se pueda comparar. ¿Por qué? Porque ni aún Salomón pudo detener sus deseos. Pero nos deja unos consejos hermosos. Ahora, entrando en el versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, versículo 2, ¿y cómo empieza? ¿Para qué son los proverbios? Bueno, dice, para entender. Oiga, no dice para adquirir. No dice para adquirir sabiduría. ¿Para qué son los proverbios? Para entender a la sabiduría y doctrina. Oiga, qué importante es esto. No está hablando para adquirir. La sabiduría se adquiere con la experiencia, pero con aquella en la cual nosotros nos dejamos ser moldeados o ser enseñados. Pero aquí dice, para entender sabiduría, para entender los consejos que me están dando, para entender las situaciones que yo estoy viviendo a día. Porque mire, muchas veces a nosotros nos suceden cosas y no entendemos. No entendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nosotros. Porque no entendemos por qué muchas veces nos va mal y pareciera que fuera mala suerte. Y no es mala suerte. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Es aquello en lo cual nos fundamentamos nosotros para que cualquier corriente del mundo no nos saque del camino del Señor. Y dice, para conocer razones prudentes. ¿Qué es la prudencia entonces? Es la virtud. Oiga, prudencia. Normalmente si alguien nos pregunta qué es ser prudente, decimos, es aquella persona que dice lo necesario y que cuando ve que no debe de hablar, mejor se queda callada. Pero fíjese que la prudencia no solo es de hablar, sino que también es la virtud de actuar. Oiga, la virtud de actuar. Y la prudencia va aún en nuestros pensamientos. No sé si a usted le pasa, pero muchas veces yo pienso más rápido de algo que, digamos, no doy lugar a decir, que se desarrolle algo. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos mal de otra cosa, verdad? Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. ¿Qué es virtud? Bueno, son cualidades buenas, firmes y estables de la persona. Oiga, que perfeccionan su inteligencia y su voluntad. Y la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud como persona. Y aquí también hablamos de una parte de ciencia o conocimiento. Es el conjunto y conocimiento, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces, vemos que el Señor nos ha dado la capacidad, fíjese, para poder entender no solo lo que está alrededor, sino que su palabra. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos algún tipo de formación
y no hemos llegado a especializar en algo. Pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta entender su palabra? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta actuar conforme a su palabra? Entonces, ¿qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría. ¿O qué es la sabiduría? Es el temor a Jehová. ¿Y para qué está puesto? ¿Para qué están los proverbios? Para entender consejos. ¿Por qué es necesario leer su palabra? ¿Por qué es necesario leer los proverbios? Para entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿A cuántos nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios en nosotros? Entonces podríamos preguntarnos, ¿estoy cumpliendo la palabra de Dios? ¿O nos cuesta? Porque ¿quién de nosotros no tiene luchas en cumplir la palabra de Dios? ¿Quién de nosotros no viene algún mal pensamiento? En hacer algún mal, en pensar mal que esta persona. ¿Quién de nosotros no viene algo? ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Lo que recibimos a diario, lo que recibimos cuando nos congregamos, lo que recibimos cuando recibimos un estudio, ¿lo estamos comprendiendo? ¿Lo estamos llevando a la práctica en nuestros corazones? ¿Estamos entendiendo qué es lo que se mueve alrededor de nosotros? ¿Estamos entendiendo por qué Dios algunas veces abre una puerta y cierra otras? ¿Estamos entendiendo por qué algunas veces nos vemos en situaciones que nos superan? ¿En problemas que no podemos controlar? ¿Por qué en algunas decisiones que hemos tomado nos volvemos a equivocar? ¿O por qué en otras cosas hemos ido superando y hemos ido avanzando y hemos ido tal vez prosperando en una parte espiritual o también en una parte económica? ¿Podemos diferenciar eso? No es suerte. Para el creyente no hay suerte. Simplemente hay control de parte de Dios. Si nosotros somos conforme a lo que Él dice, Dios bendice. Y si no somos conforme a lo que Él dice, Dios no bendice. Porque Dios no va a bendecir la desobediencia. Entonces, dice, para entender sabiduría. ¿Para qué me sirve a mí la sabiduría entonces? Bueno, la sabiduría lo ocupo para lograr las cosas que yo deseo. Porque no es malo tener deseos. Lo que es malo es que los deseos superen lo espiritual. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿para qué sirve la sabiduría? Para lograr lo que nuestro corazón desea alcanzar. ¿Qué es doctrina? Es instrucción o disciplina. ¿Para qué me sirve la sabiduría? ¿O para qué me sirven los proverbios? Para entender cuando Dios nos disciplina. Mire, es como cuando se corrige a un niño. El alma no tiene edad. El alma no tiene edad. Pero que podamos decir que el niño tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, los niños ya entienden, porque el alma entiende. Entonces, es justo que usted corrija a su hijo cuando usted ya le puso límites. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces un niño puede tener 2, 3 años y usted le dice, fulano, no hagas tal cosa. Y usted se lo quita y le dice, no.
Y entonces el niño lo vuelve a hacer, porque esa es la naturaleza de nuestra alma. Volverlo a hacer, porque ya venimos con esa alma. Y entonces viene usted y ya, cuando ya es una edad prudente para corregir, ¿verdad? Con vara a un niño, usted ya le dice, fulano, ¿qué hablamos? Pero si usted nunca le ha dicho nada a un niño y viene y lo corrige, es un daño. Pero si usted habla con él y le dice, ¿verdad que ya habíamos hablado? Sí. Ah, ok. ¿Ya habíamos quedado de acuerdo? Sí, ya habíamos quedado de acuerdo. Ahora, ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido admitir que lo que nos está pasando es una forma de disciplina de parte del Señor? Y la disciplina del Señor es para guardar y cuidar nuestras vidas. ¿Qué pasaría entonces si le pusiéramos un poco más de atención a los detalles en nuestras vidas? ¿Verdad que somos buenos para analizar a cualquier persona? Pero no nuestros errores, no nuestro comportamiento, no nuestros pensamientos, no nuestros dichos. Pero somos expertos en decir y ver a una persona y decir, no, es que esa persona es así, así, así. ¿Y nosotros? ¿Qué pasaría en nuestras vidas? ¿Qué cambios no se darían en nuestras vidas si nosotros empezáramos a entender sabiduría y doctrina? ¿Para qué es la doctrina? Para la formación del carácter. Y hemos estado aprendiendo en las enseñanzas del día miércoles y también jueves, de que el Señor dice que dejó los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Para que cuando Él venga, encuentre a una novia limpia y sin mancha. ¿Para qué? Para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Ahora, si vemos esto que el Señor ha dicho, que va a venir por una novia pura y sin mancha, o también que alcancemos la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿dónde estamos situados nosotros? Doctrina, disciplina, instrucción, formar nuestro carácter. Dice el versículo, ahí mismo en la parte B del 2. Oiga, para conocer razones prudentes. Para conocer razones prudentes. En otras palabras, es palabras que facilitan el discernimiento del bien y del mal. Ahora, en lo natural, se considera que un niño aproximadamente entre 6, 8 años, 7 años por ahí, él ya tiene la capacidad de discernir qué es bien y qué es mal. Ya hay una elección, ya hay un cambio. Pero usted y yo no tenemos 7 años. Entonces, ¿por qué nos cuesta muchas veces discernir? Mire, déjeme ponerlo así entre comillas, discernir entre el bien y el mal. ¿Entiende por qué Salomón empieza con esto? Dice, yo soy sabio porque Dios me dio sabiduría, pero yo tomé mis propias decisiones. ¿Y a dónde me llevaron? Lo que pasa es que aquí Salomón no lo pone. Pero ¿por qué cosas no habrá pasado? Dice versículo 3, para recibir el consejo
de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para recibir. El que no está dispuesto en su corazón no se deja enseñar. Él sabelo todo, no se deja enseñar. No tanto del hombre, no se deja de enseñar ni de Dios. Y si no se deja a alguien, si yo no me dejo enseñar de parte de Dios, mucho menos voy a permitir dejarme enseñar por un hombre. Y cuántas cosas el Señor nos enseña día a día y nosotros hacemos caso omiso. Pero, ¿qué tiene que hacer muchas veces el Señor? Mandar algo difícil para que nosotros pongamos un poco de atención. Pero el problema es que hasta que ya estamos metidos en el problema pedimos ayuda, auxilio. Hasta que ya estaban invadiendo a Jerusalén, Israel quería dejar de adorar a sus dioses. Mire qué increíble. Cuando uno empieza a leer más con respecto a la historia de Israel, por eso es que todos los libros de la Biblia son importantes. Muchas veces a los libros como los históricos no decimos muy largo, mucho nombre, la situación, y nos queremos ir más por las promesas, por las bendiciones. Yo prefiero leer el Nuevo Testamento porque mire lo que habla Pablo, sí, pero todo es importante saberlo. Y llegar a entender que los israelitas tenían dentro de sus templos o dentro de sus casas a dioses como Dagón, Amón. Y entonces cuando venían las consecuencias, ya era demasiado tarde. ¿Para qué es la sabiduría? Para que no lleguemos a esos tiempos, a esos momentos. Dice recibir. Ahora, ¿recibe usted de Dios? ¿Se deja instruir? No por el hombre. ¿Se deja usted instruir por el Señor? ¿Lee usted su palabra? ¿Ora con Él? ¿Habla con Él? ¿Le canta a Él? ¿Quién lo instruye a usted? ¿De qué podríamos hablar mucho tiempo? ¿Cuál es el tema más importante de conversación en su vida? No, mi trabajo, no, mire lo que yo hago, mi especialidad, esto. No, mire, yo sé mucho de agronomía, me encanta, yo leo, yo paso viendo esto y todo. Sí, eso no está mal. ¿Y de la palabra? Dice para recibir, pero ¿para recibir qué? El consejo de prudencia, el consejo de cómo vivir, el consejo de cómo actuar, el consejo de cómo hablar, el consejo de cómo reaccionar. Pedro decía allá, después de haber pasado algo amargo, sed sobrios. Ve que los consejos que muchos nos dan son en base a lo difícil, a una experiencia difícil que han vivido. Porque usted y yo no podemos dar un consejo de algo que no hemos vivido. Pero Pedro, el apóstol Pedro, da un consejo y cualquiera puede decir, pero sed sobrios. No, lo dice un hombre que lloró amargamente. Lo dice un hombre que tal vez en algún momento sintió que el Señor lo iba a eliminar del camino y lo que le permitió pasar fue para que cambiara eso en su vida. Sed sobrios. Recibir consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Ve que lo que habla el mundo hoy en día, el Señor lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Porque el mundo se llena a hablar de justicia, ¿o no?
pero a la conveniencia de cada uno. El mundo se llena a hablar de juicio. Y el mundo se llena a hablar la boca de equidad. Y el Señor nos lo tiene dicho desde hace mucho tiempo, pero no. Hicimos a un lado al Señor. Nada menos ayer salía la noticia que lastimosamente hoy aumenta. Pero no sé si ayer salía la noticia de lo que va en el año, en el pasado. Oiga, y no es para que nosotros tengamos temor y miedo. Hay que tener precaución, cautela. Pero ayer daban la noticia que en el último mes, al día de ayer, habían habido en este país 62 ataques armados. Y hoy hubo otro en Austin. Estamos hablando de 63. Y entonces un pastor, alguien hacía un comentario de que no sé qué, que no sé cuándo, y había un pastor que dio un comentario muy acertado y dijo: ahora que este país vive con tanto ataque, la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y no se recuerdan que fueron ellos mismos los que sacaron a Dios de sus vidas. Imagínense, el último mes, yo no tenía ese dato. Y ayer que lo leí y hoy que veo la noticia de que aquí cerca había habido otro tiroteo, solo estoy poniendo como ejemplo. Pero bueno, recibimos consejo del Señor. Oiga, ¿hablamos con Él? ¿Qué mejor consejero que el Señor para hablar a nuestras vidas? Dice 4, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es un simple? Bueno, son muchas personas que son fácilmente llevados o al bien o al mal. Y sagacidad es hacernos astutos o prudentes. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y fíjese que la palabra del Señor, cuando habla joven, no solo habla de aquel joven en edad, sino que también habla de aquellos que probablemente, aún en el ámbito espiritual, somos inmaduros. ¿Cuántas personas tienen años de estar en el Evangelio y no han madurado? Hay muchas personas, hay mucho creyente que tiene años de estar en los caminos del Señor y muchas veces su comportamiento o otras cosas es como un no creyente o un no convertido. Y muchas veces he escuchado, en algunas ocasiones he escuchado a alguien que dice: hermano, mire, a mí me cuesta, yo no intenté entender esto, aquello. Sí, pero aquí está. Para hacer entender a aquellos que son inmaduros espiritualmente. Y el inmaduro es fácilmente engatusado en algo, ¿verdad? Llevado de un lugar a otro. Dice, versículo 5, veamos avanzando. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, fíjese que aquí el saber no es el acto de aprender, sino de haber aprendido, es decir, de haber tenido una experiencia.
Porque oiga lo que dice, oirá el sabio, y fíjese que el Señor nos dice que usted y yo, aunque no tengamos todas las capacidades o todo el conocimiento, pero el simple hecho de escucharlo a Él ya nos hace un sabio. Increíble, ¿verdad? Solo el hecho de que usted y yo lo escuchemos a Él nos hace sabios. Porque si aún el necio cuando calla es contado como sabio, cuanto más aquel que le pone atención al Señor. ¿Qué es sabio? Es escuchar o entender sabiduría. Dice, oirá el sabio y aumentará su experiencia. ¿Para qué es necesario aumentar la experiencia? Para las situaciones que vamos a enfrentar el día de mañana. Ahora, ¿estamos preparados para el día de mañana? ¿Estamos preparados para afrontar alguna situación que está lejos de nuestras manos? Probablemente no. Pero fíjese, hay algo que es de bendición para nuestras vidas. Dios siempre, de una u otra manera, nos avisa, nos exhorta, nos advierte. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y el entendido adquirirá consejo. ¿A quién escuchamos? ¿A quién buscamos para un consejo? ¿O somos de los que hacemos las cosas aún sin preguntarle a Dios? ¿A quién buscamos? Dice, para entender, versículo 6, para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Tener cuidado de lo que oímos. Tener cuidado a quien nosotros tomamos como alguien sabio. Es muy importante. Quiero ir finalizando. Perdón. Ahora, y con el versículo que iniciábamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio es la primera parte, es el fundamento. ¿Sobre qué están fundamentados nuestros pensamientos? ¿Sobre qué está fundamentado nuestro conocimiento? Mire, son dos cosas muy diferentes. Los pensamientos y nuestro conocimiento. ¿En qué están fundados? Y aquí vemos el ejemplo otra vez que el Señor pone allá en los evangelios. Habían dos hombres, un sensato y un insensato. Habían dos hombres. En otras versiones, en otros evangelios dice, un hombre prudente y otro imprudente. Y dice que los dos edificaron casa. Uno edifica sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Y vinieron las dificultades. Vino viento, vino primero lluvia, viento y después vinieron ríos. Y usted y yo ya sabemos qué casa aguantó todo. La de él
prudente. ¿Qué necesitamos para que nuestra vida permanezca en el Señor? Conocer su palabra. ¿Qué necesitamos para que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio, lo que hagamos, pueda permanecer? Querer conocer más del Señor. Y esto es, que Él sea el que nos aconseje, que Él sea el que nos guíe el camino, el que nos abre el entendimiento. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es que nos dejemos gobernar por el Señor. Como le decía hace un momento, ¿qué es un proverbio? Gobernar, dominar, reinar, apoderarse. Entonces, mientras nuestra vida no sean dominadas por el Señor, nosotros no entramos en la clasificación del prudente. Porque si yo quiero seguir haciendo según lo que yo creo y según mis deseos, pues usted y yo nos pasamos y estamos en la otra categoría, de los insensatos. Y yo espero que nos cansemos de ser insensatos, nos cansemos de ser imprudentes y le digamos, Señor, muéstrame el camino. ¿Quiénes son los insensatos? Son los que son indiferentes al carácter y gobierno de Dios. Y finalizo con esto. No podemos ser prudentes si no tememos a Jehová. Y temer a Jehová es no ser perfectos. Temer a Jehová es querer cumplir y hacer su voluntad. Pero una lucha en nuestras vidas. No como cuando nos ponen a dieta, ¿verdad? No como cuando nos ponen a dieta. Y uno dice, hoy es sábado y domingo. Pero este pastelito, este pedazo de semita no me va a... No es nada. Y el médico ha dicho 0. No se va a dar cuenta nadie. 0. No podemos ser prudentes si no tememos a Jehová. ¿Cuáles son los beneficios de los proverbios? Fíjese, hacer más fácil nuestras vidas. ¿Cuál es el beneficio de los proverbios? No cometer los errores que un hombre sabio cometió. Yo me pongo a pensar, yo no me considero sabio, ni mucho menos no sé a cuántos años luz podré estar de Salomón por su sabiduría. Pero si me dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda, cuida, protege, vela tu corazón. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Hacerle caso. Entonces, usted decide cómo es su vida. Dios pone las reglas. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que si en nosotros no hay este temor a Jehová, entonces no esperemos ver resultados favorables en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos pone en la otra categoría. Y es aquellos, oiga, fíjese, y usted tal vez puede decir, o podríamos decir, no, pero yo no desprecio al Señor. Pero el Señor dice, si no guardas mi palabra, entonces desprecias mi palabra. Volvemos a lo mismo. No hay términos medios en el Señor. O somos fríos, o somos calientes.
Tibios no hay. Entonces, cuando no cumplimos, cuando no tratamos de guardar su palabra, lastimosamente nos volvemos insensatos por no prestarle atención a lo que en ella hay. Así que espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que ponga ese deseo de conocerlo más y más. Porque su palabra es la única que a usted y a mí nos va a guardar y nos va a permitir ser esa novia que Él va a venir un día, pronto. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser dentro de 20, 50 años. Pronto. No sabemos, pero no nos podemos confiar. Así que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias, gracias. Porque en cuántas cosas nosotros no hemos sido prudentes. En cuántas cosas nosotros todavía las hacemos según nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Pero muchas veces esa experiencia es por malas decisiones o por habernos alejado de ti. Y eso no significa que estemos haciendo lo correcto. Y eso no significa que estemos haciendo tu voluntad. El Señor nos dice en esta tarde, no, escucha mi palabra. Busca. Hay una promesa que aunque fuéramos torpes o por torpe que fuéramos, si nos apegamos a su palabra, no nos vamos a extraviar. Salomón, aún siendo sabio, no cumplió con lo que el Señor le había enseñado. ¿Y cómo le fue? Le fue mal. Fue difícil en su vida. No espere a pasar los años mejores, los años de fuerza, los años de capacidad, los años en los que podemos hacer algo. Porque él también, Salomón en Eclesiastés, decía, todo tiene su tiempo. Y un día nos vamos a quedar sin fuerzas. Y un día la edad o la vejez nos va a alcanzar. Y cuando eso llegue ahí no vamos a poder retroceder. Muchas personas dicen, si tan solo hubiera conocido al Señor en mi juventud o en mi edad adulta de fuerzas. Y lo más seguro es que se les presentó y no lo aprovecharon. No espere a que llegue ese día en el cual usted ya no tenga fuerzas para querer hacer la voluntad del Señor. No espere al día malo para querer rendirse. No esperemos a perderlo todo para decirle, hoy sí, Señor. Señor, ayúdanos a ser entendidos. Señor, ayúdanos a querer más de ti y más de tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, por hablarnos y por ser fiel a nuestras vidas.